Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse un jueves a las 6 de la tarde. Y la idea general de hoy es tratar de ver lo que nos está pasando, lo que está pasando en el hospital con los pacientes que tienen ACV, previa una introducción sobre cómo deberíamos trabajar. Nosotros sabemos que el ataque cerebrovascular puede ser debido a una obstrucción vascular, que va a ser un ACV isquémico, o una ruptura vascular que es un ACV hemorrágico, y este puede ser un hematoma intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Para hacer el diagnóstico, nosotros nos podemos basar en la clínica, conociendo los diferentes síndromes neurovasculares que pueden dar según el territorio afectado, pero básicamente, como no debemos perder tiempo, y eso ya es lo que tenemos que tener presente desde el inicio de la presentación, el diagnóstico es esencialmente clínico de una persona que tiene síntomas neurológicos de inicio brusco. Esto ya nos tiene que poner en alerta y hacer sospechar de que estamos frente a un paciente con ACV. Entonces, lo que le tenemos que pedir a todos es siempre un estudio por imágenes. ¿Y cuál va a ser el estudio por imágenes de preferencia? Tomografía y angiotomografía a todos, como figura en nuestro protocolo, y en algunas circunstancias vamos a pedir la resonancia magnética con protocolo para ACV o para stroke, que es, por ejemplo, en aquellas personas que tenemos un tiempo de inicio desconocido o ACV del despertar o nos genere dudas diagnósticas. ¿Y esto por qué? Porque por la clínica no podemos confirmar precisamente si es un ACV isquémico o hemorrágico. Sí tenemos signos de alta y de baja probabilidad, en este caso, de stroke hemorrágico. Por ejemplo, los de alta probabilidad es que el paciente se presente en coma, con rigidez de nuca, que tenga convulsiones, una diastólica mayor a 110, vómitos, cefaleo, pérdida de la conciencia. Mientras que los signos de baja probabilidad para ACV hemorrágico, o sea que son de alta para ACV isquémico, que tenga un soplo cervical, que no tenga que tenga ausencia de santocromía en el líquido cefalorraquídeo, historia de AIT, arteriopatía periférica e historia de FA. Pero fíjense que este trabajo ya del 2010 muestra y confirma que no hay ningún hallazgo o combinación de hallazgos que nos permitan hacer un diagnóstico definitivo entre ACV isquémico o hemorrágico. Por lo tanto, ante un paciente que tiene un inicio brusco de algún síntoma neurológico, nosotros debemos recurrir a un estudio por imágenes para descartar o confirmar el sangrado intracraneal. Entonces, nuestro protocolo lo que define, independientemente del sitio de ingreso, ya sea por clínica de admisión, por emergencias, o que el paciente se encuentre en la sala de internación o, o un consultorio externo. Los pacientes que vienen derivados los dejamos aparte por ahora. Siempre vamos a hacer una evaluación clínica inicial con una tomografía simple de encéfalo y una angiotomografía. Siempre, 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 siempre. Y esta evaluación clínica inicial, independientemente, insisto, del sitio de ingreso, debe ser rápida y focalizada y tratando de identificar, mejor dicho, o de descartar los imitadores. Vamos a tomar los signos vitales y el hemoglucotés, hacer el ABCDE de cualquier paciente. Si tiene una saturación menor al 94%, vamos a administrar oxígenos suplementarios y vamos a colocar accesos venosos y tomar muestra para laboratorio. Esto es fundamental, si el paciente está dentro de las 4 horas y media, que se coloquen 2 accesos venosos para evitar el retraso futuro en la administración de trombolíticos. Y ahora después les vamos a justificar esto. Y el código ACV implica darle aviso a los camilleros, a los profesionales de la unidad, a los técnicos del tomógrafo y al laboratorio. Estas cosas se deberían hacer en simultáneo, ¿no? Mientras el profesional médico y una enfermera está viendo y le está tomando los signos vitales y haciéndole el interrogatorio dirigido, sobre todo al tratar de identificar, mejor dicho, de descartar los imitadores, a identificar la hora precisa. Alguien, como puede ser, por ejemplo, un secretario, debe estar llamando y dándole aviso a los camilleros, a los profesionales de la ACV, al técnico de tomografía y al laboratorio.
Y siempre, y es fundamental, acompañar al paciente al tomógrafo, no enviarlo solo o vaya nada más con el camillero. Es muy importante acompañar al paciente porque no sabemos si se puede descompensar o puede tener algún evento en el traslado. Y de paso, en ese traslado podemos seguir interrogando sobre el inicio de los síntomas, la medicación habitual, y no perdemos tiempo en hacer un interrogatorio y luego trasladarlo, etc. Pero ha sucedido que pacientes han ido solo al tomógrafo, pacientes han ingresado solo a la unidad ACV, y eso es, desde el punto de vista legal, bastante complicado. La frase trillada del tiempo cerebro, en realidad nos la tenemos que grabar y tenemos que tener en presente que hay tiempos establecidos para la asistencia de los pacientes con ACV una vez que ingresan al hospital. Por ejemplo, desde que ingresa al hospital, en 5 minutos tendrá que tener el triage listo, entre 10 y 15 minutos el visto por un médico, entre 20 y 45 minutos una tomografía. Y fíjense que nosotros ponemos un rango de tiempo porque el rango más eh, mayor, digamos, el valor mayor del rango, era lo que estaba sugerido en las guías previas, pero luego este rango se va acortando cada vez más. Actualmente, desde que ingresa al hospital hasta que recibe el bolo de trombolítico, deberían pasar solo 45 minutos, ¿sí? Y otra cosa de la cual tenemos que tener presente es que siempre hay algo para hacer. En ningún paciente no vamos a tener nada para hacer, como se ha escuchado también por ahí. Vamos a tener el tratamiento de reperfusión, ya sea con trombolíticos o trombectomía mecánica. Podemos iniciar un tratamiento de prevención secundaria y fundamentalmente también iniciar la rehabilitación precoz, que nosotros la iniciamos ya estando casi en el mismo tiempo que se interna el paciente. Entonces, fíjense que siempre va a haber algo para hacer con estos pacientes. Conocemos, y esto es más para tener un pantallazo general, de cuáles son las ventanas terapéuticas específicas de reperfusión, y vamos a tener dos grandes situaciones, sin obstrucción de gran vaso y con obstrucción de gran vaso. Clásicamente, las ventanas terapéuticas de sin una obstrucción de gran vaso son las 3 horas, en el cual el tratamiento es con trombolíticos. Pero después, posteriormente, esto ya hace muchos años que es así, esta ventana se amplió hasta las 4 horas y media, también con la administración de trombolíticos. Mientras que con la obstrucción de gran vaso, dentro de las 4 horas y media, está indicado los trombolíticos, como anteriormente dijimos, y la trombectomía mecánica. Mientras que ya fíjense que las ventanas se fueron prolongando entre las 4 horas y media y las 5 horas con la obstrucción de gran vaso, la trombectomía mecánica, también puede ir, y en ciertas situaciones y eh, con cierto software resonador, con ciertas técnicas de resonancia, la trombectomía mecánica se puede prolongar hasta las 24 horas. La ventana terapéutica para la trombectomía mecánica hasta las 24 horas, por lo menos hasta ahora. Eh, Otra de las cosas importantes, si nosotros tenemos un paciente que inició recientemente los síntomas, por ejemplo, que ya hace 1 hora o media hora y tuvo la suerte de consultar, eso no nos tiene que hacer pensar a nosotros que bueno, que tenemos tiempo, que nos podemos relajar y que podemos tomarnos más tiempo para iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque se demostró que cuanto antes se trate el paciente, mejores van a ser los resultados. Fíjense en este trabajo que ya tiene muchos años, del 2010, cuando los pacientes se tratan en menos de 90 minutos, el número necesario a tratar es de 4 a 5, mientras que entre los 90 y los 3 minutos el número necesario a tratar es de 9, y hasta las 4 horas y media es de 14. O sea que cuanto antes le administremos los trombolíticos a los pacientes, mayor probabilidad de reperfusión va a tener. Bien, ahora sí entrando un poco más a lo que sucede en nuestro hospital y por ahí en lo que tenemos que hacer más hincapié y tratar de reflexionar de lo que estamos haciendo. Eh, en el año, en el año del funcionamiento de la unidad ACV, entre octubre del 2023 y octubre del 2024, ingresaron 212 pacientes con síndromes neurovasculares,
con una mediana de edad de 61,5 años. El 40% fueron mujeres y el 89% de nacionalidad argentina. El 54% tenía obra social. Esas son las principales obras sociales que nosotros asistimos: PAMI, IOMA, OSPE y ASECAC, en ese orden de frecuencia. El 62% era atraído por familiares o amigos, el 23%, 23,8% por las ambulancias de emergencia y el 7,14% por ambulancias privadas. La evaluación inicial se hizo en el 52% de los pacientes en clínica de admisión, el 31% en emergencias, el 6% entró directamente a la unidad ACV, el 5,7% se encontraba internado en el hospital, o internado en el hospital o consultorio, ¿no? O consultorios externos del hospital. Y casi el 5% fueron derivados de otras instituciones a través de gestión de camas. Fíjense que los días que más entran a ACV son los lunes y los días que menos entran son los miércoles, y siempre la mayoría, el 70%, entre las 8 y las 20 horas. El 53% fueron ACV isquémicos, el 16% hemorrágico, el 2,8% hemorragia subaracnoidea, un 11,3% ataques isquémicos transitorios y un 9% MIMIC. Y ahí nos planteamos el interrogante de quiénes ingresaban a la unidad ACV. Y el protocolo nuestro fue cambiando y fue variando con el correr del tiempo, porque inicialmente se había planteado incluso ante el Ministerio solo personas con ACV isquémico con indicación de tratamiento de reperfusión. Pero después, con el actuar diario, nos fuimos viendo que podemos ingresar otros pacientes, como aquellos todos pacientes ingresados con ACV isquémico derivados de gestión de camas, a través de gestión de camas e indicación de tratamiento de reperfusión, todas las personas con ACV o IT que ingresen por clínica de admisión, todas las personas que se encuentren con ACV, ¿no?, o isquémico o AIT, que se encuentren internados o en consultorios externos del hospital, y todas las personas que se encuentren en la sala de emergencia, esto lo evaluamos según la disponibilidad de camas, tanto en la unidad como en la sala de emergencia. Y ahí les dejo una flecha, porque esto puede ir variando, puede ir cambiando, debido a que cuando comencemos a funcionar en red, como está planeado originalmente, por ahí algunos de estos criterios los vamos a tener que sacar. Entonces, los pacientes que ingresaron durante el transcurso del año a la unidad ACV fueron 128, con una mediana de edad de 63 años, el 43% fueron mujeres y el 89% de nacionalidad argentina. Sorprendentemente, casi el 60% de los pacientes tenían obra social, PAMI, IOMA, OSPE y OSECAC, en ese orden. El 71% era atraído por los familiares, el 16% por las ambulancias del sistema de salud público y el 7,5% por las ambulancias privadas. Y también vemos que más o menos la relación se mantiene igual en cuanto a la evaluación inicial. El 51% ingresó desde clínica de admisión, el 21% desde emergencias, el 10% ingresó directamente a la unidad de ACV, desde las salas de internación el 6% y desde gestión de camas 3%. Los días que más entran lejos son los sábados, y los días que menos entran son los miércoles y viernes. Y también se conserva que la mayoría de los ingresos, el 70% de los pacientes, ingresaron entre las 8 y las 20 horas. El 70% fueron ACV isquémicos, al diagnóstico de ingreso, ¿no? El 18% fueron AIT, el 6% el 6,2% fueron MIMIC, y otros diagnósticos 2,3%. Y una de las patologías que nosotros ingresamos, también en la unidad de ACV, son los postoperatorios de las carótidas, la endarterectomía carotidia o los stenting, que son el 2,4% de los pacientes que ingresaron a la unidad. Las causas de ACV isquémico, según la clasificación TOP de los que hemos tenido, comparten en el primer lugar los cardioembólicos y los pequeños vasos con el 17,9%, los arterotrombóticos con 17,1%, indeterminados 11,4% y de causa inhabitual el 4,1%. Tenían indicación de reperfusión
el 18,7%, o sea, eran 23 pacientes, con una indicación con una trombolisis efectiva me refiero a que se le administró el trombolítico de 95,6%, porque tenemos un paciente que perdió la ventana terapéutica dentro del hospital, lamentablemente, y trombectomía mecánica se le realizó al 13,3%, que fueron a dos pacientes que se logró conseguir la derivación a otro nosocomio, a otro hospital. Todo paciente con indicación de RTPA al ingreso de la unidad de ICB lo recibió. Ese paciente que perdió la ventana terapéutica dentro del hospital no fue adentro de la unidad de ICB. Aproximadamente, nosotros, por todo lo que hemos pasado en este año, obstrucciones de gran vaso tenemos alrededor de un paciente por mes, y obviamente que no a todos le hemos podido hacer trombectomía mecánica, porque esto depende mucho de la disponibilidad y la buena voluntad de los hemodinamistas de otros hospitales. Fíjense que los días que más se trombolizaron fueron lunes y martes, y el que menos se trombolizó fueron los viernes, que hubo 0. Ahora este último tiempo hubo 1, pero hasta el cierre de este análisis fueron 0 pacientes, y también el 68% fueron entre el horario de las 8 y las 20. Las complicaciones, tuvimos un 26% de complicaciones, o sea, 6 pacientes, de los cuales tuvimos una sola hemorragia cerebral sintomática, 2 asintomáticas, y otros sangrados menores como gengiborragia o sangrado en el sitio de punción fueron 3 pacientes. Las contraindicaciones que más frecuentemente encontrábamos para realizar el tratamiento de repercusión era fuera de ventana, casi el 40% de los pacientes que consultaban tarde, ACV menor en el 22,7%, AIT en el 13,8%, los MIMIC, que haya tenido un ACV previo dentro de los 3 meses, 4,5%. Hemos tenido alguna contraindicación de pacientes con ACV del despertar, que no contábamos en ese momento con resonancia para poder establecer bien el tiempo tisular, la pérdida de ventana, una persona nos rechazó el tratamiento, y otras contraindicaciones formales fueron el 3%. Los que están en rojo, que son los ACV del despertar y la pérdida de ventana, en realidad son los más preocupantes, y los que no deberíamos tener, no deberíamos tener ninguno. Fíjense cuáles son los resultados después del tratamiento de reperfusión. El NIS previo era de 11 puntos, previo a la administración de trombolíticos. El posterior era de 7, una mediana de 7, con un rango intercuartilo de entre 2 y 16, y al alta era de 6. O sea que fue bastante efectivo, lo que muestra la bibliografía. Y ahora volvemos a lo mismo. Ya este cuadrito ya lo había puesto, pero es importante recalcar que el tiempo de evolución y el tiempo de evaluación y de hacer la tomografía y de administrar los trombolíticos es de suma importancia. Y ahora vamos a ver por qué, y es donde nosotros debemos reflexionar de cómo estamos trabajando en el hospital. Fíjense que de los minutos desde el inicio de los síntomas al ingreso al hospital tiene una mediana de 175, más de 2 horas, pero esto no depende de nosotros, porque eso muchas veces depende de el grado de alerta que tenga la población en general y del traslado y de la ambulancia, etc. Lo que nosotros empezamos a evaluar y empezamos a ver son los minutos una vez que ingresa al hospital, que es lo que podemos llegar a corregir nosotros. Fíjense que los minutos desde que ingresa al triage tiene una mediana de 3 minutos. La verdad que es excelente, que está muy bueno, y que si se fijan en el cuadro de abajo, en, en el gráfico de abajo, la tendencia es a disminuir y mantenerse alrededor de los 3 minutos, que la verdad está bien. Perdón. Acá lo único que nos podríamos llegar a plantear es si en realidad es un amarillo. Yo creo que desde y lo hemos hablado con Mariana bastantes veces, que el ACV del paciente con ACV es un rojo, pero no es un rojo por riesgo de muerte, sino es un rojo por la necesidad de actuar y de trabajar rápidamente que tenemos con estos pacientes. Pero bueno, por el sistema de triage que nosotros tenemos en el hospital, siguen siendo catalogados como amarillos. Uno de los puntos bastante controvertidos es desde que el paciente ingresa hasta que ve un médico por primera vez, tiene una mediana de 23 minutos. Y desde que se hace el triage hasta que lo ve el médico, de 17 minutos. Esto es mucho. Y si se fijan que hay mucha variabilidad, de acuerdo al mes evaluado, hay mucha variabilidad
pero estos 23 minutos desde que ingresa es mucho. Fíjense que a los 20 minutos yo tendría que tener la imagen hecha. Sin embargo, estamos perdiendo mucho tiempo hasta que al paciente es visto por primera vez por un médico. Los minutos desde que ingresa el paciente hasta que se hace una imagen son de 37 minutos. Idealmente debería ser 20. Está en el rango que nosotros propusimos entre 20 y 45, por eso está en amarillo, pero no nos debemos alegrar porque está en 37%. Y si se fijan, la tendencia de la curva de abajo está aumentando. ¿Sí? Hemos tenido algunos problemas ahora últimamente con el tomógrafo, con la gente, con los técnicos de tomógrafo, que ya están tratando de subsanarse, pero es importante que esto no nos relajemos, que estos 37 minutos, si bien está dentro del rango, no es para nada bueno. En el 95% se hicieron tomografías, solamente la tomografía, falta en la gran mayoría la angiotomografía. En el 68% se hizo tomografía con resonancia, ya sea para confirmar el diagnóstico o para el control posterior, y solamente se hizo resonancia en el 4,7% de los pacientes. Ahora fíjense que esto es otro dato preocupante en el cual debemos tratar de mejorar, es los minutos que transcurren desde que ingresa el paciente al hospital hasta que llega a la unidad ACB. Fíjense que son 81 minutos. Esto es 20 minutos más de lo propuesto para recibir el bolo, independientemente de que el paciente tenga o no tenga indicación de tratamiento. Este tiempo de ingreso es terrible, porque si el paciente tiene indicación de tratamiento, de administración de trombolíticos, estamos 20 minutos atrasados. De hecho, nosotros vemos desde que el paciente ingresa hasta que recibe el bolo de alteplase pasan 94 minutos, y algo que nosotros evaluamos para el funcionamiento nuestro es los minutos que pasa desde que el paciente ingresa a la unidad ACB y recibe el bolo, que son 30,5 minutos. Como en todas las situaciones, hay varios factores que pueden afectar y pueden retrasar la administración, como por ejemplo el tratamiento de la hipertensión arterial, el que el paciente venga con una vía sola, con un acceso venoso solo, que nos pasa siempre. Por eso es la importancia de colocar dos accesos venosos periféricos, porque uno lo vamos a utilizar exclusivamente para la administración de trombolíticos, mientras que el otro para pasar medicación, por ejemplo, antihipertensiva si lo requiere. Entonces, todos esos son factores que se vienen arrastrando y que hacen al retraso. Y tardar 30 minutos desde que ingresa el paciente hasta que se le da el bolo, en que ingresa a la unidad CBI, se le da el bolo, es terrible. ¿Cuál es la ruta que nosotros planteamos de las personas con ACV en el hospital? Obviamente el ingreso, que ya es por donde nosotros lo venimos planteando: clínica de admisión, emergencias, gestión de camas o la sala de internación y consultorio. Va a entrar a la unidad ACV, se le va a tener los estudios complementarios del diagnóstico por imágenes. Acuérdense, y reitero, que ante la sospecha clínica pedimos una neuroimagen inmediatamente y lo acompañamos al paciente a realizar la imagen. Y luego van a salir una serie de interconsultas, de las cuales hay algunas interconsultas básicas, como por ejemplo son con neurología, fonoaudiología, cardiología, rehabilitación, kinesio y terapia ocupacional. Y después hay otras interconsultas que van a depender más de la sospecha etiológica, como por ejemplo puede ser salud mental, hematología, hemoterapia, etc. Y los estudios complementarios básicos, que son el ecocardio, el Doppler de vasos de cuello y la tomografía y resonancia de control, según si se requiere o no. Y luego el alta, ¿no? Que puede ser el alta de la unidad. Nosotros habitualmente van a la sala de clínica, alguno ha pasado a la sala de cardiología y la gran mayoría se va de alta a la casa. Fíjense que los estudios complementarios básicos, el ecocardiograma lo tenemos en un día y el Doppler de vasos de cuello lo tenemos a los 2 días, lo logramos realizar a los 2 días, y esto es por una excelente coordinación que tenemos con los profesionales de ecocardio, con Dani y con Ana, y con la gente de ecografía de Doppler, que siempre la respuesta ha sido excelente. Fíjense que a todos los pacientes les realizamos estos estudios complementarios y ya en las primeras, les diría 24 o 48 horas, ya podemos hacer el diagnóstico de dos de las grandes causas que tienen un tratamiento específico, ¿sí?
Después tenemos las interconsultas básicas, que acá tenemos un promedio le hacemos a todos, ahora vamos a hacer algunas salvedades, le hacemos a todos las mismas interconsultas, y vemos que Fono nos respondió el 94,5% alrededor en un día. O sea, ingresó y el mismo día o el otro día ya estaba evaluada. Neuro el 86% y también en un día. Y ahora tenemos la ventaja que tenemos un neurólogo dentro de la unidad, así que esto seguramente el año que viene va a cambiar a cero, espero. Cardiología, la tasa de respuesta de las interconsultas de cardiología es muy baja, es 22,7%. Por suerte, ahora se ha logrado que tengamos un cardiólogo que se dedique a las interconsultas y que nos responda a las interconsultas, así que seguramente que esto va a mejorar. Rehabilitación y terapia ocupacional no son dos de las interconsultas que hacemos al ingreso del paciente, y en aquellos pacientes que se van de alta a la sala de clínica, siguen por rehabilitación y terapia ocupacional, y todos los pacientes reciben una evaluación por fisiatría y rehabilitación y terapia ocupacional, si bien la tasa de respuesta dentro de la unidad es del 61% y del 40%, ¿sí? Con un promedio de 2 días. Pero tenemos esa salvedad, no lo hacemos en el ingreso, no hacemos la interconsulta el mismo día del ingreso, sino que la hacemos al otro día. Y muchas veces ya cuando vienen a hacer la interconsulta ya están en la sala. Fíjense que dentro de las 48 horas ya los pacientes comenzaron con el proceso de rehabilitación, sobre todo de la deglución. ¿Cuál es la estadía en la unidad ACB? Una mediana de 2 días, y la estadía en el hospital de 4 días, mientras que la mortalidad es de 3,9%, la mortalidad en la unidad, y la mortalidad hospitalaria es del 8,7%, y debemos aclarar que los pacientes que fallecieron en la unidad ACB fueron todos por adecuación, los tres, fueron todos por adecuación del esfuerzo terapéutico, porque eran pacientes muy mayores, con obstrucciones de grandes vasos en los cuales no podíamos hacer nada. En cuanto a las conclusiones, vuelvo a insistir que el diagnóstico de ACV es esencialmente clínico y que requiere sí o sí una neuroimagen para descartar la hemorragia, que el tiempo es fundamental. Realizado el diagnóstico clínico, debemos solicitar la neuroimagen y acompañar al paciente. Siempre hay algo para hacer, porque hemos escuchado actualmente de gente formada que dice, bueno, ya no hay más nada para hacer, bueno, y debemos abandonar los conceptos de que es una ACV estable, que es evolucionado, que no tiene tratamiento, etc. Debemos mejorar significativamente las métricas desde que el paciente ingresa al hospital hasta que recibe el tratamiento o se decide que no tiene indicación de tratamiento. Y siempre les menciono que el trabajo en equipo es indispensable, porque acá estamos involucrados los administrativos, las enfermeras que hacen el triage, los médicos de los diferentes sitios médicos y enfermeros de los diferentes sitios de ingreso del paciente, los médicos y enfermeros de la unidad, las otras disciplinas que evalúan a los pacientes. Es todo un trabajo en equipo, y que lo único que vamos a lograr con esto, trabajando coordinadamente, es que le vaya mejor al paciente. Las propuestas que nosotros hacemos y que podemos discutir más adelante es continuar con estos encuentros virtuales en forma quincenal, invitando a participar a todos los servicios, que siempre se invitan, pero bueno, nunca están todos. Continuar con un entorno virtual donde subimos charlas, ateneos y bibliografía y nuestros protocolos eh, de las diferentes patologías neurovasculares, que ya está armado, que ya hay varias personas y ya lo vamos a pasar a recordar. Y les paso el chivo que en abril del 2025 vamos a iniciar el curso de enfermedades cerebrovasculares, que se llama así, ¿no? Enfermedades de cerebros vasculares del diagnóstico a la rehabilitación, a través de la Escuela de Gobierno Floral Ferraro. Así que cuando salga la inscripción les va a llegar la invitación a todos. Y para continuar con el entorno virtual, lo que creamos fue un Google Classroom, que esa es, tomen una captura de pantalla si quieren, que ahí donde donde van a encontrar material bibliográfico, algoritmos, algunas charlas relevantes, no solo nuestras, sino de otros profesionales de la Argentina que hablan mucho de ACV, y algunas actividades. Y para llegar a hacer esto, nosotros una vez que entramos a la página de Google, vamos a ir a estos puntitos que hay acá, vamos a seleccionar Classroom,
y una vez se nos va a abrir otra pantalla donde donde vamos a hacer clic en el signo más, y ahí vamos a ingresar el código de acceso y vamos a punchar en unirme. Una vez que nos van a entrar a este entorno de trabajo donde van a tener 3 solapas, una que dice tablón, que es donde se van a dar todas las notificaciones de lo último que se fue subiendo. Los trabajo en clases donde están todas las charlas, la bibliografía, y las personas aparecen todos los que están inscritos. Así que bueno, muchas gracias y quedamos ahora para que podamos discutir un poco de qué les parece. Hola, Leito, de vuelta. Y sin palabra, ¿no? Tenemos algunas cosas que funcionan bastante bien y tenemos varias para mejorar. No sé qué opinan los que nosotros, como lo hacemos todos los días, a esto lo olíamos, digamos, faltaba ponerlo en números, pero lo veníamos sabiendo. Hemos logrado muchísimo en un año, para mí, hemos logrado trabajar en equipo y no solamente el equipo médico y enfermero de la unidad, sino interdisciplinariamente. Se han sumado muchísimas disciplinas en el transcurso de este año y eso se ve en el manejo a lo largo del paciente de ACV, como supongo que lo irá a decir Moisés, que es el que evalúa a los pacientes después que se van de la unidad de ACV. Así que eso, yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo, pero tenemos muchas cosas por mejorar todavía. Con Mariana Leo, yo quiero hablar. Dale. Primero los felicito, la verdad, porque en un año lograron algo, yo que ando por varios lados, no es fácil esto, menos me parece en el ámbito público. Así, por los números que mostraron, muy prolijos, la verdad los felicito. O sea, yo pienso como ustedes, los números está un poco desfasado, es parte de esto, no es culpa de nadie, se pueden ajustar. Y bueno, esto recién empieza por lo que veo para ustedes, para todos, para nosotros. Nosotros esperando el angiógrafo, ojalá ya no estamos tan lejos. Así que yo pienso que también va a empezar una nueva etapa mucho más productiva. Pero la verdad, en serio, me asombraron, por cómo hicieron las cosas prolijas, como tienen los datos de todo. Y bueno, a seguir para adelante, ¿no? Otra cosa. Y otra cosa que le quería preguntarle es, sé que tienen problemas, ¿no?, con las angios TC en el hospital, pero por cuestión de recursos humanos, por cuestión de los técnicos en cada momento de poder hacerlo. Y hemos tenido, es complejo porque la idea de la charla no es tirarse No, a alguien seguro. directamente, No. pero sí, básicamente Bien. hemos tenido muchos problemas con la parte técnica. Bien. Independientemente de que no está el concepto instaurado de que hay que pedir una tomografía con angiotomografía. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Ese no está instaurado, por eso es recalcarlo y reforzar la idea de que tiene que ser la tomografía simple con la angiotomografía en todos los pacientes. Pero últimamente, y de hecho queda expresado en los cuadros que vimos, que hay muchas dificultades. Pese a tener 2 tomógrafos ahora, ¿eh? Claro. No sé si alguien quiere hacer alguna otra acotación. Yo estoy chusmeando a ver quiénes están conectados para que puedan también dar su punto de vista. A ver, Carolina ha levantado la mano, así que puedes hablar cuando quieras. Se arrepintió. Sí, lo que podríamos también reformular, no sé si depende de nosotros exclusivamente, ¿no?, que el ACV no sea amarillo, porque ya que hay algo que anda tan bien como es el triage, que el ACV sea rojo, no para emergencias, digamos, el ACV que ingresa por admisión, ¿no?, que sea rojo para todos desde admisión en más. Eso yo creo que eso tendríamos que, pero también es un sistema de triage
que no depende de nosotros, que es el que tiene el hospital, y eso estaría bueno si lo pudiéramos también cambiar. Sí, totalmente de acuerdo. El tema es que, viste, que a veces es difícil cambiar una situación en la que ya se viene trabajando mucho y cambiar el concepto, porque vuelvo a decir lo mismo, el rojo para la ACV no va a ser por riesgo de muerte, el rojo de la ACV porque tenemos que correr, ese es el punto. Totalmente. Y está instaurado el concepto que rojo se va a morir el paciente inmediatamente, entonces lo cargan sin mediar palabra y lo llevan directamente a emergencia, que nos ha pasado. Hemos tenido algunos códigos rojos, sí, códigos rojos de pacientes con ACV y los terminaban llevando a emergencia, te diría que casi caminando. Sí, yo creo que esto nos sirve para todos porque el ver lo que hacemos es lo que siempre hablamos nosotros, ¿no? Es como repasar lo que hacemos y corregirnos para mejorar. Yo insisto, hemos hecho muchísimas cosas y no hemos tenido que amalgamar muchos, porque pasamos de ACV que se hacía en la guardia a ACV en la unidad con un trabajo mucho más multidisciplinario, y eso implica que todos trabajemos más coordinados. Y bueno, nos estamos afianzando. Eso somos mucho más de las personas que estamos trabajando en ACV, y yo creo que en general le va, más allá de los números de los pacientes, le va un poco mejor. O mucho mejor. Yo creo que eso siempre lo dice Moisés, que es el que está recogiendo esto en consultorio, ¿no? Eso de que la unidad de ACV le hace muy bien a los pacientes más allá de la reperfusión, ¿no? Porque hemos logrado acá diagnósticos que, bueno, que no se traducen en estos números, pero diagnósticos increíbles de etiología. Por ejemplo, hemos diagnosticado foramen oval permeable en nuestros pacientes, solo porque los teníamos acá monitoreados y veíamos que cuando las señoras se ponían de cúbito desaturaba, y nos hemos vuelto locos y hemos hecho gases, y porque todos conocemos al paciente crítico y zaraza, y bueno, y fue un diagnóstico que por ahí no se ve acá, porque acá estamos hablando exclusivamente de reperfusión, ¿no? Pero claramente a ese paciente le cambiamos la vida desde que lo diagnosticamos en MAS. Y como ese, no sé, se me vienen un montón de otras patologías que hemos podido diagnosticar, y seguramente a esos pacientes no nos dan los números, pero a esos pacientes les hemos cambiado la vida. Así que como esto queda grabado, yo quiero volver a reforzar el concepto de que el diagnóstico es esencialmente clínico y tenemos que hacer la imagen, la tomografía con la angiotomografía, y en paralelo, y otra persona, mientras yo, médico, lo acompaño al paciente al tomógrafo, le digo, avísenle a la gente de la unidad ACV que hay una ACV, para que no perdamos tiempo, por favor. Eso creo que es importante también recalcarlo, ¿no? Independientemente que después nosotros, puertas adentro, también tenemos que modificar nuestras cosas y nuestra manera de trabajar para tratar de disminuir esos números que ya nos estuvimos pelando las cejas con Mari para ver cómo podemos mejorar esos valores, porque es un estándar de calidad. Y si bien, como decía Mariana, no creo que nos vaya mal, creo que podemos mejorar mucho más y sobre todo en beneficio del paciente, es lo fundamental. Juan, que levantó la mano, si querés. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muy buena presentación. Excelente que se difunda esto. Me parece muy importante que se visualice todo el trabajo que están haciendo. Muy buenos datos. Muy buena la autocrítica respecto a esos datos. Empezar a buscar dónde está la falla. Yo soy médico que pertenezco al staff de terapia intensiva del Hospital Horacio Sestino de Ensenada. Y mi consulta era respecto a, no sé, tal vez es muy adelante la pregunta que voy a hacer, pero si hay algo pensado para cuándo se va a arrancar a trabajar en red. Nosotros no contamos con tomógrafo. Lo que podemos hacer es denunciar a un paciente con sospecha de ACV, informar un NIS y dejarlo con 2 vías como para lo máximo que les podemos adelantar.
pero perdemos mucho tiempo habitualmente con todo lo que es tomografía. Nosotros en Berisso, por ejemplo, no nos están aceptando al día de hoy tomografías porque no anda la grabadora de CD, lo podemos grabar con el celular, todo muy precario, claro. Nos acepta el Hospital Rossi y en ese interín tenemos 1 hora más lo que haya tardado el paciente en entrar. ¿Hay algún proyecto de esto a la hora de trabajar en red, de que nosotros podamos llevarlo, por ejemplo, sin tomografía al paciente y poder realizar la tomografía allí en el hospital con un código ACV activo? Mira, eso lo estamos planteando, lo vamos a plantear justo el viernes que viene. Tengo una reunión en la DPH por este tema. Igualmente, seguramente Lau te debe haber para que te pase mi teléfono, porque ante cualquier duda que hablas con Mariana o conmigo y vemos cómo lo podemos resolver. Teóricamente, vos una vez que pedís, que incluso debería pasar sin el funcionamiento de la red, que tenés una sospecha de ACV, tiene que ir a los lugares más cercanos donde tenga tomografía, que yo calculo que es nuestro hospital, ¿no? Y ahí vemos si lo ingresamos o no. Lo que sí sabemos seguro que todo paciente que ingrese derivado de otra institución se va a ingresar solamente aquel que tenga indicación de tratamiento de reperfusión. Ese va a ser, digamos, el criterio de ingreso. Por eso para nosotros es muy importante conocer el tiempo de evolución y tener la imagen. ¿Mm? Pero vos como médico de la terapia, podés llamar al CIES o al SAME, siempre me los confundo, no sé cuál es cuál, y decir, necesito una tomografía urgente porque tengo un paciente con sospecha de ACV, en ventana o no en ventana. Bueno, eso se evaluará en el momento. Y ellos te tienen que dar respuesta, que habitualmente el CIES nos va a mandar a nosotros, porque eso nos pasa todos los días. El CIES nos va a mandar a nosotros si aceptamos o no el paciente y nosotros le decimos lo mismo, que se haga la tomografía y vemos. Si está en tiempo de repercusión. De hecho, hemos tenido uno que ha venido de Ensenada, ¿te acordás, Mari? Hemos tenido uno que ha venido con sospecha de ACV, que le hicimos la tomografía, no veíamos nada, que había algunas dudas del tiempo de evolución, era un chico joven, y Mari lo llevó al resonador, se le hizo el diagnóstico de una enfermedad desmielinizante y volvió para Ensenada. Que funcionó maravilloso el sistema ese día. Y en el otro chico también, pero ese vino de la UPA de los Hornos, el otro chico, que también funcionó maravilloso, no tenía tomografía, vino al hospital, nosotros estábamos ahí, y con el médico que lo trajo, de traslado, con el médico de traslado, lo llevamos al tomógrafo, lo llevó al tomógrafo y al resonador, se hizo el diagnóstico que no era ACV y se volvió. Y eso es como tenemos que tratar de funcionar entre todos los centros del hospital. Pero ya próximamente, el año que viene, ya tenemos que empezar a trabajar en red más aceitadamente. Obviamente que vos fíjate que nosotros armamos una unidad y nos cuesta aceitar dentro del hospital. Imagínate lo que va a ser aceitar toda la región sanitaria y toda la provincia. Pero bueno, se va a lograr de a poco. Ya se está haciendo, se está trabajando, de a poco lo vamos a ir logrando, Juan. Espectacular, muchas gracias. Se quedan todos mudos. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna? A ver, Moisés levantó la mano. Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, Leo, el trabajo presentado con todos los datos estadísticos, entiendo que la insistencia de tener los datos en el sistema nuestro de la recopilación de datos, información. Primero que nada, felicitar también a todos, a Mari, por el trabajo que hicieron todo este año. En tan poco tiempo lograron un montón de cosas. Yo me incorporé a la unidad de ACV hace 4 meses aproximadamente, y en estos 4 meses se avanzó también mucho. Con el tema del angiógrafo, de la angio-TC, generalmente a mí lo que me pasó es, más allá de la disponibilidad de los técnicos, de la infraestructura, etcétera, generalmente se da por la falta de contraste.
a mí me pasó en 2, 3 oportunidades de pedir angiotomografía y que no haya contraste. Puede ser alguna de las falencias que puede estar ahí que tengamos que corregir. Y después, nada, que después agradecer al resto de las personas que se conectaron a la clase, como para que puedan conocer cómo se está trabajando en la unidad de ACB. Obviamente estamos a la disponibilidad de todos ustedes y creo que esto es recién el comienzo y que a poco vamos a ir emprendiendo un camino que vayamos incorporando más recursos humanos, en este caso cuando vos comentaste el tema de la interconsulta con neurología, que generalmente tarda un día en hacerse la evaluación por parte del servicio de neuro, generalmente pasa más allá por otras cosas, que por ejemplo que justo los chicos pueden ser que haya muchas interconsultas y no se puede hacer justo en el mismo día. Obviamente esto Ojo, yo lo comenté como algo excelente, que al otro día del ingreso el paciente ya está evaluado por neurología, ¿eh? No, tal cual, no es tal una... cual, y la proyección es que sea 0 días. Claro. Ojalá que lleguemos a eso, ojalá que lleguemos. Pero bueno, a medida que vayamos incorporando más chicos de neurología, más de terapia, más de emergencia, yo creo que la idea es crecer como parte del servicio y que nada, que va a ser un trabajo arduo, seguramente, pero que se puede hacer. Así que nada, felicitarlos a ustedes dos genios por hacer todo este trabajo posible y al resto de las personas que se conectaron. Cualquier cosa que nosotros podamos ayudarlos desde la unidad de ACB, cuenten con nosotros, estamos a disponibilidad. Eso desde ya. Bueno, muchas gracias, muy. Bueno, un detallecito interno. En el Pixis hay contraste, por las dudas. Siempre tenemos unas guardado. Bueno, Y ahora me lo venís a decir, nunca me planteaste que no te le hicieron por contraste. No, ya te digo, todas las angiotomos que yo pedía, ponerle, habré pedido, qué sé yo, por tirar un número 10, en 5 me dijeron no hay contraste. Y era una de las cosas que por ahí vos decís, bueno, si no hay contraste no se puede hacer, ¿qué se va a hacer? Y otra cosa, ojalá, estoy cruzando los dedos y es un deseo de Navidad, ponele, que si ya comienza a funcionar el resonador, que ahora lo tenemos en reparación. Ahora está medio hasta vereado. Claro, porque el tema del atomo con la angiotomo es, o sea, si nosotros muchas veces, si tenemos el resonador, hacemos tomo simple y el protocolo de stroke de rezo. Entonces, por eso muchos no han tenido en este año angiotomo, porque la verdad que tanto los chicos de imágenes, de los técnicos como de resonancia, se pusieron la unidad de ACB al hombro y tenemos, o sea, ahora porque es una cuestión que el resonador está roto y excede a todo, pero el equipo de imágenes de rezo y los técnicos y los médicos, la verdad que contamos con ellos ahora 24/7, ahora no, porque está roto, pero no, contamos 24/7 y la verdad que el resonador muchas veces en nuestros pacientes nos saca mucho de perdedores a la hora del trombolítico, ¿no? Patri ha levantado la mano. Patri. Patri. Hola, Ahora sí. consulta. Cuando vamos a trombolizar, que estamos con 30 minutos de demora, según la estadística, nosotros ya sabemos que vamos a trombolizar porque ya nos avisan casi cuando llega. ¿No podemos intentar tener 2 enfermeros en ese momento? Bueno, es una opción, ¿sí? Por lo menos probarlo durante, no sé, un mes, porque era lo que hablábamos hoy. Paciente hipertenso, sin 2 vías, romper 15 a 20 ampollas, preparar la medicación para hacer la inyección de, bueno, sale el nombre, podemos intentar eso, para bajar el tiempo, porque, no sé, es mucho tiempo hasta que pasamos la medicación dentro del servicio. Sí, a veces también pacientes sin vía, nos ha pasado. No, por eso mismo, a ver,
paciente Cuando, sería. Entonces, cuando nos ingresa el paciente que decimos se tromboliza, ya está la decisión, traer otro enfermero más de apoyo. Porque aparte de atender el paciente que tenemos a veces 1 o 2. Mi caso es que yo hasta 3 manejo sola. Digamos, si tengo mucho trabajo, pido ayuda, que generalmente cuando viene para trombolizar tengo que pedirla. Claro. Porque vos te desvinculás de los otros 2 que tenés. Digamos, y calculo, no sé cómo son los otros horarios, pero me parece que es medio igual. Sí, es todo igual. Entonces, por eso también eso demanda pérdida de tiempo. Digamos, uno pierde tiempo. Y esa media hora es un montón, sumado a los 30, 40 minutos más que se perdieron entre tomógrafo, médico, código amarillo, no rojo. Es un montón. Exacto. Sí, bueno, esa es una de las propuestas que podemos hacer a partir de mañana ya. Exacto, era lo que hablábamos hoy temprano. Que ya no- No, Bueno. en nuestro turno de 18 a 24 siempre se acompaña a otro enfermero más. Nunca se lo deja solo. Caso de que cuando se indica trombolítico, ¿no? ¿Eh? Cuando está para trombolizarse, Isa, decís, ¿no? Claro, sí. Bien. Si hay 2 pacientes y viene un ingreso que ya hay que trabajar, siempre se acompaña. Siempre, a veces, hasta yo he visto que hay 3 enfermeros y yo también ando dando vueltas si se necesita algo, siempre. Bueno, pero Bueno, también hay buenísimo. que dejarlo formalizado y que no dependa del turno, sino que dependa de todo el personal. Bueno, Bueno, hemos llegado al final. Les deseo que tengan un feliz fin de año y un mejor año que viene y que nos encuentre trabajando todos juntos. A todos, incluso a los que están fuera que no pertenecen a nuestro hospital, que podamos trabajar juntos el año que viene para mejorarle el pronóstico a esta gente. Les mando un abrazo grande a todos. Y gracias a todos por ser la unidad de ACB en todos lados, de alguna u otra manera. bueno, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que... Ahora mañana ya nos vamos a ver igual. No te pienso ver. Hasta mañana. Hasta el año que viene.